Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un gran personaje mexicano, de un gran escritor que con solo dos obras importantes alcanza la fama mundial. Vamos a hablar acerca de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Él nació en Jalisco en 1917 y murió en la Ciudad de México en 1986. Él no escribió tanto como otros grandes autores, sino que con dos obras principales él alcanza el reconocimiento en toda la letra española, pero también un reconocimiento mundial, porque su obra ha sido traducida a muchos idiomas: el inglés, francés, alemán, italiano, japonés, al ruso. Entonces son muchos idiomas los cuales su obra se conoce, porque es muy representativo de las letras hispanoamericanas, específicamente para conocer el ambiente del México contemporáneo. Las dos obras que tiene este gran escritor es una colección de cuentos que se llama es El Llano en Llamas. Es un libro chiquito, no es tan extenso. Este se publicó en 1953. Este cuento, este compendio de cuentos, El Llano en Llamas, fue una recopilación que se hace de muchos cuentos que fue escribiendo antes y que se publicaron en revistas. Antes, sobre todo a inicios del siglo XX o en el siglo XIX, las obras no se publicaban de manera directa en una editorial la obra completa, sino que la mayoría de los escritores lo que hacía era ir escribiendo los cuentos, y estos se publicaban en periódicos dominicales, publicaban en revistas, y muchas veces incluso las novelas, y a veces eran novelas muy largas las que se hacían, sobre todo en el siglo XIX, se publicaban por facímiles. Los facímiles o fascículos era ir entregando un avance en las revistas, y entonces los lectores muchas veces compraban esos diarios que simplemente por seguir con la historia que ellos querían continuar, y podía así durar bastante tiempo porque eran obras muy largas. Sin embargo, autor publicaba los cuentos íntegros, pero lo hacía a través de esos periódicos o a través de revistas, hasta que en 1953 la editorial Fondo de Cultura Económica decide reunirlos todos los que tenía escritos hasta este momento, y hace este libro que le da el nombre de El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es una colección de cuentos que nos habla acerca del campo mexicano. Este libro de cuentos está influenciado por la Guerra Cristera y por la Revolución Mexicana. De hecho, la Guerra Cristera tiene mucho que ver en la obra de él, porque le trae recuerdos. Él a los 4 años queda huérfano porque muere su papá, muere a consecuencia de la guerra cristera. Ustedes deberán de recordar en su clase de historia que la guerra cristera es una lucha que se da en nuestro país, sobre todo que se centraliza en estados, por ejemplo, de Jalisco, Colima, Michoacán, que fue donde se encontró la parte más difícil de esta guerra, que declara Plutarco Elías Calles a la religión, y que la gente, sobre todo en provincia, que es muy arraigada a la religión, pues pelea por defender sus creencias, y entonces hay un gran derrame de sangre, porque unos defienden la religión, otros las atacan y mandan a la milicia. Todos aquellos que en aquel momento eran descubiertos profesando su fe eran asesinados, eran fusilados, y entonces tenían que esconderse en la guerra cristera, pues en casas de gente que tenía poder económico. Pues ahí tenían reuniones o se iban a lugares más secretos para poder escuchar una misa, para defender su religión, para expresar precisamente su fe. Entonces fue un enfrentamiento difícil. Ahí la gente los defendía y se iban a la guerra, se peleaban con los militares. Entonces, por esto su papá muere cuando él apenas tenía 4 años. Después de eso, muere 4 años después de que muere el papá, muere su mamá. Entonces él tenía apenas unos cuantos años cuando queda huérfano y vive con su abuela. Sin embargo, la abuela no puede quedarse con él y lo manda a un orfanato, y en el orfanato dice que no pasa los mejores momentos de su vida, que es como una correccional. Entonces él no trae muy buenos recuerdos, y son esas situaciones las que va rememorando dentro de su obra, cómo es que la guerra, cómo es que en provincias se vive. Todos sus cuentos están ubicados en la provincia, generalmente en esa zona del sur de Jalisco, colindando
con Colima es donde se ubica y sus obras son agrarias, es decir, siempre se están ubicando en el campo, puede ser un pueblo o el campo mismo, la problemática que viven los campesinos donde no tienen tierras, donde le tienen que trabajar a otros y cuando el gobierno les da tierras son las más inútiles que puedan existir porque son áridas, porque son sumamente inhóspitas, porque ahí no puede crecer nada. Es una narrativa rica la que Juan Rulfo tiene porque uno puede ir a través de las descripciones que hace de los paisajes, es decir, la topografía o la prosopografía al describir a los personajes o el retrato cuando mezcla la epopeya que es lo emocional con los aspectos físicos, uno puede ir imaginando cómo son los personajes, pero también imagina cómo son los paisajes que nos presenta y a veces uno se siente también triste, hastiado, desesperado por la forma en la que los cuenta. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Nos han dado la tierra y es cuando a un grupo de campesinos que le pide al gobierno que les dé tierra porque no tienen cómo sembrar, cómo sustentarse, el gobierno les regala mucha tierra pero de su población tienen que caminar horas y muchas horas para llegar a aquel lugar. Pero cuando llegan dice, pues esto de qué nos sirve porque nos describe que es tierra seca, tan apretada que ni siquiera picando pueden abrirla, que parece roca, y donde dice que van muchos años que no llueve en aquel lugar, y entonces esta tierra está sedienta y aquí no va a crecer nada. Y cuando dice, pero es que esta tierra no sirve, el gobierno dice, pues ¿qué quieres? ¿Quieres tierra? Ya te la dimos, ahora quieres que sea buena. Entonces cuando vemos que el gobierno aparentemente ayuda, sin embargo, lo que da es lo que no sirve, y que eso ha sido siempre y se le exige, y entonces el pueblo vive con miserias, vive con hambre, y eso nos lleva también a grandes enfrentamientos entre ellos mismos, entre vecinos, porque luchan por obtener por lo menos para subsistir. Entonces esa es la temática en general que se maneja en distintos cuentos, claro que le va dando personalidad a cada uno de ellos, y tenemos cuentos también como el de Es que somos muy pobres, que también nos está hablando de la pobreza del campo, de cómo la lluvia en este caso se lleva todo, arrasa con la cosecha, los deja en la miseria, se lleva a una vaca y a su becerro, que era la dote de una niña, que era la esperanza para que esa niña no se echara a la perdición como sus hermanas que terminaron siendo prostitutas por la necesidad, por la miseria y por el hambre, y donde el padre había hecho un gran esfuerzo para que a la niña más chica llamada Tacha le dieran la vaca y el becerro para que algún hombre pudiera fijarse en ella, y si no se fijaban en ella como mujer, se fijaran en ella por la dote que era la vaca y que se la llevaran para que pudieran tener acceso a la vaca y al becerro, era la dote. Sin embargo, cuando esto se pierde por la lluvia y que el río la arrastra, ese se pierde, y entonces la niña no está más que condenada a seguir el camino de sus hermanas mayores dedicándose a la prostitución, porque ya no le queda absolutamente nada, porque la miseria arrastra a lo más triste, a lo más cruel y a veces a la pérdida de los valores, porque se tiene que subsistir, no importa de qué manera, pero se tiene que subsistir. Y entonces a través de pues la prostitución es que lo logran. Estos son los temas que se van a abordar. Nosotros vamos a leer un texto que se llama Diles que no me maten. Ya se los había mandado para que le echaran una leidita previa para poder comprender el contexto. Igualmente nos está hablando de un campo, el campo mísero, donde no todos son iguales. Y aquí, por ejemplo, el personaje principal se llama Juvencio Nava, que mata a su compadre Guadalupe Terreros. Esto se da porque Juvencio Nava es pobre y su territorio, sus terrenos, pues carecen de hierba, sus animales están muriendo de hambre, mientras que su compadre tiene las tierras pues con mayor humedad, y por tener humedad pues entonces hay hierba, hay pasto y sus animales están en buenas condiciones, pero los tiene cercados para delimitar la propiedad privada de cada uno de ellos. Como sus animales están muriendo, Juvencio Nava lo que hace es romper la cerca para que sus animales lleguen a pastar al territorio de su compadre. El compadre le dice que no puede hacer eso, que le va a matar los animales si es que sigue permitiéndoles que pase, y él se justifica diciendo, pues yo no soy, ellos tienen que buscar su alimento y se van donde encuentran la hierba. Y así sucede hasta que el compadre le mata a los animales, y en venganza de ello, Juvencio mata a Guadalupe Terreros. Y él piensa, bueno, ya murió,
no va a pasar nada porque tiene dos hijos, pero son niños, son muy pequeñitos, y su esposa pues no va a hacer nada. Su esposa se va a un lugar, después ella muere, los niños se los llevan los parientes, los separan a los hermanos, y entonces dice, pues ya, esto se acabó. Sin embargo, cuando crece se lo están buscando y él pasa escondiéndose, porque sabe que si por ese hecho de haber matado a una persona, a él también le van a quitar la vida. Entonces pasa más de 30 años escondiéndose a salto de mata. Él mismo pierde a su mujer porque como está escondido, pues la mujer se va, sus hijos viven aparte, él vive escondido en los montes, pero piensa después que ya no va a pasar nada, tiene un terreno por los montes, ahí está, y ya ha pasado más de 30 años, él tiene su siembra, su cosecha, su maizal, su milpa en frente de su casa, cuando ve que llegan unos hombres y están pisando las milpas que apenas van saliendo, y él sale a decirle que no lo hagan. Y entonces ahí le preguntan si él es Juvencio, y se da cuenta que lo están buscando a él, se lo llevan detenido, se lo llevan preso, y es que lo había mandado traer un coronel que es el hijo de don Guadalupe Terreros. Y entonces cuando ya lo tiene ahí, está prisionero, él le pide a su hijo, que se llama Justino, le pide que vaya a hablar con el coronel y que le diga que no lo maten. Por eso viene de ahí el título, diles que no me maten, diles que ya estoy viejo, diles que ya no le hago daño a nadie, que no tengo ya nada que hacer en la vida, que dejen que muera solo, que ya no voy a tardar en morir. Pero el otro, aunque va, el coronel no lo quiere escuchar y le dice que no me hace caso, insiste, dice, pero si voy e insisto, sabrán que soy tu hijo y entonces me van a matar a mí también, y tengo a mis hijos a quien cuidar. Entonces ahí ya cuando está frente a frente con el coronel, le dice que pues lo perdona, y otro dice, no, porque tú no tuviste compasión con mi padre. Y dice, tú no sabes lo difícil que es que te separen de tu familia, el vivir sin raíces. ¿Y por qué sin raíces? Porque el padre es la fuerza de la familia, es el tronco que une a toda la familia, y si él no lo tiene, para empezar les decía que los separaron a los hermanos, que crecieron de manera diferente, y entonces yo crecí sin nada, dice, mientras tú tenías tu vida. Entonces él le reprocha que lo dejó sin padre y que eso no se puede perdonar. Recuerden que en aquel momento, y sobre todo en el campo, pues se tomaba justicia por propias manos si es que la ley no atendía, y entonces pues si eran encontrados culpables, cuando la ley los alcanzaba, pues los mataban, los fusilaban, porque no se permitían esos actos de tomarlo por propia mano. No era permitido legalmente, pero era lo habitual que se hacía cuando no se encontraba el apoyo de la justicia. Entonces él, ya amparado por su cargo, porque es un militar, entonces decide tomar la justicia por propias manos, y aunque Juvencio le insiste que no y le pide que le perdone la vida, él no lo hace porque lo que quiere es cobrar venganza de lo que le hicieron a su padre muchos años antes. Entonces aquí todo esto tiene que ver el campo, tiene que ver la miseria, porque es lo que están viviendo, porque si no hubiese existido esa miseria, que los animales estuvieran muriendo de hambre, pues entonces también Juvencio no hubiera matado a su compadre Guadalupe, y Guadalupe pues no tendría entonces por qué haber cercado su territorio. Aquí uno puede comprender, cada quien está luchando por su propia subsistencia. Por ejemplo, con Guadalupe Terreros, él está cuidando su propiedad, porque si también los animales de Juvencio se comen toda la hierba, ¿qué van a comer sus propios animales? Y Juvencio lo que hace es no quiere permitir que mueran sus animales porque es su único patrimonio. Entonces cada uno está luchando por su propio beneficio, y es que la ley humana es así, cada quien va a ver por su beneficio propio, no importando qué es lo que tenga que hacer para conseguirlo. En este caso, transgredir la propiedad privada de otra persona, entrar en el territorio ajeno, pero también está luchando porque su familia tenga con qué subsistir, mientras que el otro también lucha por lo mismo, protegiendo lo que sí tiene. Entonces se da esta antagonía entre los que no tienen, los que tienen, cómo se llegan a enfrentar, y lo mata. Y entonces ahí nos dice que no le perdona también porque su padre quedó agonizando varios días, que sabían que su padre se fue al campo y no regresó, y cuando lo fueron a buscar, él ya estaba agonizando, pero tenía ya tiempo de haber enterrado, porque le enterró un cuerno de toro y entonces lo mató
muy lentamente, y él dice es algo que no se te perdona. Dice que con él tendrá misericordia porque lo van a fusilar. Entonces será rápido y no como él hizo con su padre, que fue una muerte muy lenta y muy dolorosa. Y como único acto de compasión que tiene, porque no le va a perdonar la vida, es que le pide a su gente que lo emborrache, que le den todo el aguardiente que pueda tomar para que pierda la conciencia y no le duelan los tiros cuando lo fusilen. Y finalmente lo fusilan y su hijo lo lleva, trepa el cuerpo en una mula y le pone una bolsa en la cabeza. Dice que para que sus hijos no se espanten cuando lleve al abuelo a su casa para sepultarlo, y porque está muy maltratado por tantos tiros de gracia que le dieron. Entonces aquí nos está hablando de la venganza que se logra tener después de muchos años, y que es la vida que se está viviendo en el campo. Y decía este campo post-revolucionario, donde deja gran miseria, porque aunque la idea de la revolución era repartir las tierras, sobre todo en el sur o sureste mexicano, eran las tierras, repartirlas para los trabajadores, para que la tierra es de quien la trabaja, eso fue solamente en ideología. En la realidad no sucedió así. Y cuando se habla del norte del país también, para que los hacendados no concentraran todas las tierras y todo el poder, pues tampoco sucede de la misma manera. Y la gente que se va a luchar por la revolución para conseguir tierra, para conseguir libertad, pues simplemente es para buscar una fantasía, porque en la realidad nunca se cumplió. Los ricos quedaron ricos, nada más cambiaron de manos, pero los jefes siguieron ahí mismo en esos territorios, y solamente los que eran antiguos dueños ya no lo eran, ahora son otros, pero el pueblo mismo queda en la miseria, no tiene que sembrar, sigue trabajando para otros. O cuando se hablan de sus tierras, sus parcelas, son pobres, son áridas y pues no tienen mucha cosecha. Nuestro país desafortunadamente está lleno de montañas, cordilleras, que hace que sea muy difícil, y que solamente las cosechas que se tienen son en territorios de riego, porque las lluvias que son para territorio donde se riega de manera temporal, se le llama cuando llueve, pues no es lo mejor, no son grandes extensiones, porque hay montañas, entonces ya no son terrenos planos. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde tienen grandes planicies, donde tienen mucha agua en el subsuelo, y por eso son grandes productores agrícolas. En el nuestro no, el nuestro es pobre. Si ustedes viajan al sureste, si van a Guerrero, si van a Oaxaca, si van a Puebla, todos esos lugares son muy secos, son tristes, el paisaje es sumamente árido, y uno se puede imaginar los paisajes de Juan Rulfo en esas zonas. Ya si vamos al norte, igualmente son sumamente áridos, solamente en las cuestiones costeras, por ejemplo, parte del norte de Puebla, Veracruz, todas esas zonas son verdes, Chiapas, quizá Tabasco, pero no es donde se dé la mayor producción agrícola. Entonces todos estos ambientes se mezclan ahí, en estos cuentos que tienen esa temática: lo rural, la miseria, las consecuencias que deja la guerra, la ignorancia misma de la gente, gente de pueblo, gente sin estudios, que lo único que hace es luchar por subsistir. La otra obra importante que tiene es esta, que se llama Pedro Páramo. Es una novela bastante corta, donde mezcla lo real con lo fantasioso, donde está en Comala, igualmente un lugar inexistente, donde Pedro Páramo se reúne con su pasado y hay evocaciones temporales, y donde no se sabe si está hablando con los vivos, si está hablando con los muertos, si está al borde de la muerte, si es solamente un fantasma que habita en ese lugar y que está viviendo por sus recuerdos, y que solamente entonces los recuerdos son los que aparece ahí, con un ambiente desolador y pueblo fantasma y abandonado. Entonces son estas dos obras importantísimas que tiene, y con las cuales se gana el reconocimiento en las letras, no solamente españolas, donde gana importantes premios, entre ellos uno de los más importantes, el premio que otorgan en España y se llama Príncipe de Asturias para lo mejor en letras de lengua hispana, él lo obtiene, sino que es reconocido de manera mundial. Y aunque escribió otros cuentos aislados en revistas, escribió una novela más
pues no fueron de gran trascendencia. Estas dos obras fueron lo más importante que escribió: un compendio de cuentos en el llano en llamas y la novela Pedro Páramo. Y entonces aquí tenemos uno de nuestros grandes escritores, y lean, hay cuentos sumamente interesantes en esta colección. Y si no quieren leer o no les da tiempo, no tienen el libro de Pedro Páramo, sí el cuento del llano en llamas, y ustedes los pueden encontrar en internet, los más importantes. Ponen el llano en llamas y a lo mejor ahí les llama la atención un título en específico para que puedan leer. Bueno, chicos, entonces esto sería todo. Quiero que realicen un análisis de El llano en llamas, que hagan un comentario y que digan qué entendieron de esa historia, qué opinan de las acciones realizadas tanto por Juvencio Nava como del coronel. Bueno, eso sería todo, muchachos. Que tengan un muy buen día y nos vemos hasta el lunes. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Hasta pronto.